El viernes pasado, el Departamento de Justicia y la DEA dieron una conferencia de prensa en Washington dando cuenta de acusaciones formales en contra de una veintena de integrantes del grupo de los Chapitos, una facción del cártel de Sinaloa controlada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y dando información con mucho detalle de cómo los Chapitos habían creado una red para importar al país precursores químicos con los cuales se fabrica el fentanilo, con los cuales además fabricaron el fentanilo en México y después lo exportaron a Estados Unidos. Estas revelaciones pues no le gustaron nada al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ayer en la conferencia mañanera tuvo la primera oportunidad de responder y bueno, pues se lanzó en contra de la DEA y de las agencias de seguridad de Estados Unidos, acusando que hubo una intromisión abusiva en la política nacional, bueno, en el país por parte de esta agencia de seguridad. Sobre ello ha venido escribiendo nuestro compañero y amigo Jorge Fernández Menéndez en su columna en el periódico Excelsior y vamos a platicar con él al respecto. ¿Cómo estás, querido Jorge? Gusto saludarte. Pascal, es un placer saludarte como siempre a ti y a todos los amigos de IMA. Pues, ¿qué balance sacar de esto que ocurrió al día siguiente de una reunión de seguridad entre México y Estados Unidos, a la que se sumó también Canadá? ¿Fue sorprendido México con esta información que se divulgó en Washington el viernes? Mira, no sé, sinceramente no hubo mucha información sobre lo tratado en específico en la reunión. Me hubiera asombrado mucho que México no hubiera sido informado en esa reunión en absoluto de lo que sucedió. Hay otras versiones que dicen que no, que México no fue informado, pero recordarás que esa reunión va el canciller Marcelo Ebrard, pero está también el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina, la secretaria Rosa Isela, el fiscal general, y no van sus contrapartes de Estados Unidos. Hasta el de salud estuvo por ahí, ¿no? Sí, Salud, Cofepris, Sí. va Garland, el fiscal estadounidense, solamente está en unas intervenciones, y después quedan gente de áreas operativas. Y unas horas después se da a conocer toda esta enorme cantidad de información sobre los Chapitos. Si se dio a conocer y México no la tenía esa información hasta la reunión del jueves pasado, sorprende. Pero si no se la dio a conocer, no solamente sorprende, significa que la desconfianza es mucho más profunda de lo que incluso algunos pensábamos, por la reacción del presidente, que fue, me parece, muy destemplada el día de ayer. Me temo que por lo menos el presidente no esperaba ese tipo de acusaciones, que además, sí, quizás en el plano estrictamente legal podemos decir que es una injerencia de Estados Unidos, pero de lo que estamos hablando es que infiltraron 3 personas en un grupo criminal transnacional. No en el gobierno mexicano, ¿no? No en el gobierno mexicano, y bueno, y no veo ninguna agencia del mundo, no veo que el Mossad esté avisándole a otros países cuando tiene agentes en Estados Unidos o en México, o los servicios rusos o cualquiera de ellos. Es parte de las acciones, pero aquí lo que hay que destacar es que la infiltración no fue en el gobierno, no fue para sacar información del gobierno, sino en una organización criminal, y el enojo tan marcado, paradójicamente, lo que ha provocado funcionarios estadounidenses o de otros países o de distintas agencias, es una desconfianza mayor en el propio gobierno mexicano. Bueno, por cierto, el presidente creo que tuvo una confusión porque mezcló en el mismo tema la información que se divulgó respecto de un enfrentamiento entre la defensa y la marina, pero pues eso fue producto de los documentos que le hackearon al Pentágono. No es que el Pentágono se lo haya entregado al Washington Post directamente, ¿no? No, claro, no, es parte de la filtración esta que tuvo las áreas de inteligencia de los Estados Unidos, infiltración sobre temas
básicamente de Ucrania, de muchos otros países. Ahí hay algunos comentarios sobre diferencias y enfrentamientos entre el ejército y la marina, que desgraciadamente no sé si serán de la magnitud que dicen esos cables, pero sí son una realidad, ¿no? Es algo que está ocurriendo. Oye, Jorge, y a partir de lo que dijo el presidente, que dijo que de ahora en adelante, pues vamos a cooperar, pero les vamos a decir cómo va a ser la cosa, ¿crees que venga algún cambio sustancial? Yo creo que por factores, y tú lo conoces muy bien, Pascal, factores internos de Estados Unidos no puede tener más de 100.000 muertos por sobredosis, por fentanilo al año, en año electoral, y que esto se prolongue durante ya tanto tiempo. Tienen que mostrar músculo, vamos a decir, y yo decía, mira, sé que no es la mejor comparación, pero una comparación de qué puede pasar. Recordemos lo que hizo Estados Unidos con el cártel de los soles, con los venezolanos. No es el caso, el gobierno mexicano no está catalogado del mismo nivel que el gobierno de Maduro, pero ahí lo identificaron como uno de los principales cárteles, identificaron que había complicidades políticas y sí han tomado algunas acciones de seguridad, netamente policiales, pero han tomado toda una serie de medidas, y lo decía el fiscal Garland cuando presentó este plan, una serie de medidas en las áreas financieras, en las áreas políticas, de quitar visas, sanciones, utilizar el Departamento del Tesoro, Sí. que me parece que es lo que en ese sentido, lo que vamos a empezar a ver en torno a los chapitos. Le agradezco mucho a Jorge Fernández Menéndez que me haya esperado en la línea para seguir hablando de la infiltración que realizó la DEA en contra del grupo criminal de los Chapitos y la reacción que esto suscitó ayer en la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Jorge, ¿qué va a pasar con los integrantes de esta organización? En concreto, el caso de Ovidio, hay una solicitud de extradición. ¿Crees que la concesión o la aceptación de esta extradición va a depender de la relación que se establezca con la DEA o es completamente independiente? Mira, no sé, el gobierno mexicano suele tener un doble lenguaje en esto, ¿no? Primero se hacen muchas acusaciones muy duras como las que escuchamos ayer y después se trata de contemporizar. ¿Qué es lo que está pidiendo Estados Unidos a México? Es detenciones de capos, extradiciones. La directora de la DEA ya desde hace algunas semanas cuando intervino ante el Senado fue muy explícita en ese tema. Queremos detenciones y queremos extradiciones. Y desde la concepción de las autoridades estadounidenses, las detenciones tienen que ser de los verdaderos capos y no simplemente de operadores, que quizás es una de las grandes diferencias. No quieren la estrategia de abrazos, sino balazos. Creen que si uno va al fondo de todo esto, lo que hay es que se cree que hay no usaría la palabra indulgencia, pero sí una mano demasiado blanda con los cárteles en muchos aspectos y quieren una actividad más intensa y quieren ver también mayor cooperación de México. Creo que eso es en última instancia lo que se está jugando con todo esto, y la extradición de Ovidio es un poco paradigma de esto. ¿Por qué? Pero podría ser juzgado en Estados Unidos en forma inmediata por estos temas. Juzgar al Chapo o a García Luna, o ahora que enviaron al jefe de custodia del Chapo a Estados Unidos, sí es importante, pero no son los temas, son temas del pasado, no son los temas actuales, que es el tema del fentanilo. Extraditar a Ovidio y que sea juzgado Ovidio sí le da un beneficio a las autoridades estadounidenses indudables. El riesgo para el gobierno mexicano es que también es algo actual, y Ovidio, como ha pasado con otros narcotraficantes, puede hablar o dejar de hablar de acuerdos actuales que pudieran tener funcionarios, políticos, operadores de seguridad. Por ejemplo, hablar del Culiacanazo, por decir, Habla por de qué mencionar un pasó tema, con el ¿no? Culiacanazo, Sí. ¿no? Y el Culiacanazo es algo muy delicado, porque además de ser muy delicado, el presidente dijo que había sido liberado por orden de él.
y quién sabe cómo puede ser procesado ese tema en Estados Unidos, ¿no? Ya. Pareció que el presidente quiso dejar a salvo la relación con Joe Biden, ¿no? Lo eximió de una actitud intervencionista, pero difícilmente cuando actúan las agencias en Estados Unidos, pues se van enteramente por la libre. Algo tiene que saber o algo tiene que decidir u ordenar el presidente de Estados Unidos. Mira, las agencias, tú lo sabes, las agencias, hay muchas agencias en Estados Unidos y actúan con un grado alto de autonomía. Y incluso dentro de la propia agencia, por ejemplo, en la DEA hay grupos que no saben lo que hacen los otros grupos, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que estamos hablando es de algo que presentó el fiscal Garland, y si está el fiscal general de los Estados Unidos, es muy difícil pensar que el presidente no lo sepa. Ya el presidente López Obrador había intentado o dicho lo mismo con el Departamento de Estado, pero querer separar al Departamento de Estado del presidente es prácticamente imposible, es su mano derecha, ¿no? Entonces, pero por supuesto que es una posición del gobierno de Estados Unidos. Se puede compartir o no, se puede estar de acuerdo o no, pero esa es la posición del gobierno de Estados Unidos. Jorge, el tema de las armas, Estados Unidos aceptó en esta reunión pues que se haga un mayor seguimiento, que se hagan reuniones, creo que hasta semanales, de evaluación sobre este tema, como para tener a México en la mesa, o realmente tú sí percibes que va a haber un esfuerzo por controlar ese tema. Mira, yo creo que el gobierno de Biden, yo creo que hace bien el gobierno de México en poner este tema sobre la mesa y lo ha conducido bastante bien hasta ahora. Es muy difícil porque sabemos que en Estados Unidos el tema de las armas es muy controvertido, hay una defensa a ultranza de poder seguir utilizando armas y va a ser parte de la lucha electoral del 24, la cantidad de acciones armadas, de actos violentos que ha habido en los últimos días en Estados Unidos también han vuelto a poner al gobierno de Biden a favor de un mayor control de armas. Entonces, en ese sentido, el gobierno puede tener estímulos para poder avanzar en ese capítulo. El problema es que están en minoría en ese sentido. No hay todavía una corriente mayoritaria en Estados Unidos por el control de armas. La asociación de armas es muy poderosa y no sé qué tanto se les permitirá avanzar. Ojalá se avance y ojalá se pueda avanzar con mayores controles en Estados Unidos y también en México, porque las armas entran de un lugar al otro y cruzan las dos fronteras, ¿no? Bueno, pues ahí está este tema. Jorge, te agradezco mucho estos minutos, muy amable. No, un placer estar como siempre contigo. Gracias, Un abrazo. te mando un gran abrazo. Gracias. Jorge Fernández Menéndez, a quien puede usted leer en el periódico Excelsior de lunes a viernes su columna Razones, que hoy se titula DEA, Infiltrados y Chapitos.